La inconformidad burguesa por los abusos arancelarios que imponían las monarquías para ejercer un control monopólico de diversos productos motivó a finales del siglo XVIII y a principios del XIX el surgimiento de movimientos liberales y republicanos en contra de gobiernos absolutistas en Europa y América. El poder hegemónico de la burguesía en los ámbitos económico, político, social, ideológico y cultural desplazó los esquemas anquilosados del antiguo régimen absolutista para innovar la era de las repúblicas y de las democracias occidentales. Uno de estos movimientos, que además inspiró a muchos otros, fue sin duda la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Debido a la persecución de la que eran objeto, los puritanos, de identidad calvinista, radicados en Inglaterra, se vieron constantemente orillados a emigrar al norte de la Nueva España, estableciéndose de manera definitiva entre los siglos XVII y XVIII en costas de Norteamérica, donde la corona inglesa ejercía un colonialismo. Después de la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia, a pesar del triunfo británico, los habitantes de las 13 colonias sobre la costa atlántica experimentaron diferencias con Jorge III, monarca inglés, ya que la política arancelaria de la metrópoli era contraria a los intereses comerciales y a las aspiraciones liberales de los colonos. Por ejemplo, hacia 1764, la ley de acuartelamiento fue una medida despótica de la corona británica sobre los colonos, pues los obligaba a hospedar en sus hogares a soldados ingleses. Otras graves disposiciones establecidas por Inglaterra fueron sucesivamente la ley de la melaza o azúcar en 1764, la ley del timbre en 1765 y la ley del té en 1773. Dictadas por el Parlamento inglés, dichas disposiciones laceraban los intereses comerciales y los derechos básicos de los colonos. En diciembre de 1773, cerca de 5.000 habitantes de Boston ejercieron acciones de protesta contra las recientes leyes mercantiles y fiscales que habían impuesto la metrópoli inglesa. Los reclamos principales fueron tener representación de los colonos ante el Parlamento inglés y la cancelación de los impuestos al té y a otros artículos de consumo gravados por la corona. Las protestas de los colonos, disfrazados de indios pieles rojas para arrojar cargamentos de té al agua, representaron una actitud de desacato a la autoridad real y un verdadero foco de conflicto entre la Compañía Británica de las Indias Orientales y la población de Boston. Entre los eventos más destacados de la Guerra de Independencia entre Inglaterra y sus colonias tenemos: entre 1774 y 1776, los colonos organizaron los célebres Congresos de Filadelfia, primero para exigir que la corona respetara los derechos de las colonias y finalmente para decretar su independencia el 4 de julio de 1776. Los colonos elaboraron poco después una declaración de derechos, la Constitución de Virginia. Francia y España apoyaron al ejército continental, integrado por los colonos y capitaneado por nada más y nada menos que George Washington. La batalla de Yorktown en 1781 fue decisiva para el triunfo del ejército continental. Finalmente, Inglaterra reconoció la independencia de Norteamérica al firmarse el Tratado de Versalles en París en 1783. Sin duda, la Constitución de 1787 fue la base para una república moderna y democrática en este país. A pesar del carácter liberal de la lucha, al surgir Estados Unidos, la esclavitud continuó durante décadas. Fue hasta 1861 cuando el presidente Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud en ese país, poco antes de estallar la Guerra Civil o Guerra de Secesión. Además, cabe mencionar que la Revolución de Independencia de Norteamérica es un evento histórico que influyó en la Revolución Francesa y la emancipación de las colonias de América Latina. El Acta de Independencia de Norteamérica contenía una serie de principios, tales como instituir gobiernos que se sustentaran en el consentimiento de los gobernados, el derecho popular a la elección de representantes y el rescate de derechos naturales como la vida, la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad.
Existe una cierta continuidad ideológica que vincula momentos tan distintos y emblemáticos en la historia de Estados Unidos bajo los supuestos de un destino manifiesto, proclamado por John L. Sullivan. Estos son la fiesta del té, el Acta de Independencia, la doctrina Monroe, la Guerra de Secesión, incluso la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848. Se trata de expresiones de esa modernidad imperialista estadounidense en aras de una industrialización a ultranza, pero disfrazadas por el discurso a favor de la libertad para todo ser humano y de la soberanía del continente americano bajo el lema América para los americanos.